agregados. Cualquiera de esos dos términos se utiliza en nuestro medio, aunque últimamente por que hacemos frontera con el Brasil, y algunos ingenieros de trabajos que realizan cerca de la frontera de Brasil, los están acostumbrando a cambiar los términos. En lugar de áridos o agregados, ellos comienzan a darle el nombre de brita. Brita es en portugués lo que vamos a ver ahora, que es áridos o agregados. Y el árido más pequeño le llaman chips. Y no sé de dónde ha venido todo eso y se está mal acostumbrando, pero lo correcto es conocerlo como áridos y agregados, ¿ya? Entonces, volviendo a la clase anterior, hemos visto de que cómo se han surgido los pavimentos, cómo ha sido su evolución. El primer pavimento construido en el mundo, que tiene evidencia, ha sido de los romanos. A diferencia del nuestro, los romanos construían el pavimento en fosas, ¿no? Las capas eran enterradas, en otras palabras. En cambio, nosotros a la fecha ponemos capas hacia arriba, ¿no? Alejándonos un poco de cualquier nivel freático o de una posible inundación. No queremos, estos pavimentos no funcionan como represas o como diques, ¿no? Simplemente funcionan para que resistan aplicaciones de cargas verticales sobre el pavimento. Entonces, ustedes saben, desde los romanos han surgido unas nuevas técnicas y hemos llegado al pavimento que actualmente lo conocemos y que ahora vamos a hablar sobre los áridos, áridos o agregados que son utilizados en la estructura del pavimento. Dice, cualquier capa de la estructura del pavimento requiere materiales diferentes, o sea, no son iguales, pero con una elevada proporción de elementos de naturaleza pétrea. A esos elementos de naturaleza pétrea nosotros lo denominamos áridos o agregados, ¿ya? Dice, los porcentajes que intervienen están en función de la aplicación o el uso o el destino que le dé, pero a menudo son superiores al 80%. Esto ustedes lo van a verificar en las especificaciones técnicas. De hecho, hay una tarea que ya lo he publicado, ustedes ya han debido leer algo. Entonces, en cada capa tiene su propia especificación técnica y sus propios requerimientos, ¿ya? He puesto aquí un poco unas fotos para que nos familiaricemos respecto a lo que es a los términos, a los nombres, a qué me estoy refiriendo cuando hablo, por ejemplo, de ripio integral. Ripio integral es este tipo de material que está a la izquierda, donde ustedes pueden ver un material donde tiene algo de áridos, tiene algo de, además de áridos, tiene algo de arena y probablemente no se ve mucha arcilla en este material, pero ese sería un ripio integral, material de todos los tamaños y además que cuenta con áridos de canto rodado. Al lado vamos a ver una base triturada o chancada, cualquiera de los dos términos utilizamos, triturado o chancado, y la diferencia ustedes van a ver que no tiene canto rodado como el de la izquierda. Este sí tiene lo que habíamos mencionado en la anterior clase, las caras fracturadas. Caras fracturadas es cuando el material entra a un proceso de trituración, este material se fragmenta y genera una parte plana, ¿no? A eso se denomina caras fracturadas. Bueno, aquí tenemos los dos tipos de material. Aquí podemos tener ya un material más limpio, pero a la izquierda tenemos un material triturado. No sé si logran ver aquí una parte plana, sería lo que se ha fragmentado, a eso se denomina cara fracturada. Acá también, si ustedes se fijan, esas son las caras fracturadas cuando el material se procede a procesos de trituración. En cambio, un material una grava de canto rodado va a tener esta forma, no va a tener ninguna superficie plana, pero sí es posible utilizar en algunas capas de la estructura del pavimento e inclusive en las capas del terraplén. Bueno, aquí tenemos lo que se llama gravilla triturada. No tiene que ser siempre del mismo tamaño, ¿no? Un material triturado puede ser como el que estamos viendo, de 3/8. También tiene, a pesar de que son pequeños, también tiene sus caras fracturadas y también
podemos comparar con una gravilla de 3/8 también, pero con canto rodado, ¿no? Entonces, esos son los materiales que nosotros a veces nos encontramos con ese tipo de materiales y a veces tenemos que producir o fabricarlos de tal forma que cumplan las especificaciones técnicas. Cuando hablamos de arena fina, nos referimos a ese material que está a la izquierda. Y arena gruesa es el contrario, el que está al otro lado, mayor a de 3/8. Arena fina menor a 5 milímetros. Esa es la diferencia. Cuando estemos hablando de este tipo de materiales, ustedes ya se tienen que imaginar a qué me refiero con arena fina y a qué me refiero con arena gruesa. Estabilizado fino y estabilizado grueso. Normalmente se utiliza, no sé si recuerdan, cuando habíamos hablado de que un pavimento se apoya sobre un suelo de fundación que nosotros conocemos como subrasante. Pero cuando a veces el suelo es malo, nosotros podemos utilizar este tipo de material para mejorar las características del suelo de fundación de la estructura del pavimento, es decir, el estabilizado fino. Pero si yo tengo problemas con mi terraplén, yo puedo estabilizar un terraplén con este estabilizado grueso. ¿Ya? Entonces, hay formas de utilizar estos materiales. Ninguno se descarta. Y para descartarlo, previamente yo debería haber hecho ensayos sobre estos materiales. La piedra bolón, polvo de roca. Normalmente cuando nosotros hacemos acopio en los ríos y estos materiales deben ser procesados, es decir, triturados, normalmente lo que llevamos para el proceso de trituración son este tipo de piedras bolón para llevarlos a la planta de trituración y vamos a obtener todos esos materiales que hemos visto anteriormente, ¿no? De distintos tamaños. Bueno, aunque dice que estos materiales, estos áridos, son un conjunto de partículas discretas, dice, y de naturaleza inerte. ¿Qué quiere decir de naturaleza inerte? Quiere decir que no tiene vida, pero sin embargo hay algunos áridos que sí tienen un comportamiento diferente ante reacciones diferentes ante el contacto con el agua, contacto con ligantes, he puesto ahí ligantes, me refiero exclusivamente a la parte de asfaltos en cualquier tipo de consistencia en la cual se encuentren. Aglomerantes podría ser lo que es el cemento Portland, la cal y no sé, algún cloruro, digamos. Entonces, estos áridos aparentemente a primera vista para nosotros pueden tener una apariencia de roca, pero si nosotros lo dejamos en contacto con el agua, estos materiales se transforman. A pesar de que tienen esa naturaleza inerte, en el tiempo se van transformando, dependiendo cómo haya sido el origen de estos materiales. Voy a hacer una pausa porque creo que todavía hay unos... Sí, te escucho, Melissa. Inge, no sé si podría volver a repetir un poquito la explicación sobre el estabilizado fino y el grueso. Por favor. Ah, ya, está bien. El estabilizado fino es el que normalmente utilizamos para el apoyo de la estructura del pavimento sobre un material que ha sido, digamos, identificado como malo. ¿Ya? Esto es para el suelo de fundación de la estructura del pavimento. ¿Ya? En cambio, el estabilizado grueso podemos utilizarlo en la fundación de un terraplén, por ejemplo, que es diferente, ¿no? El terraplén está apoyado directamente sobre un suelo natural. Sobre eso nosotros construimos todas las capas, una encima de la otra, hasta llegar a la capa de coronación de terraplén. Esa sería la diferencia entre el suelo estabilizado fino y el suelo estabilizado grueso. Gracias, Inge. Ok. Entonces, como les decía, estos materiales son inertes, tienen ciertas reacciones dependiendo el contacto, ya sea con el agua, con ligantes bituminosos o con conglomerantes. No sé si se ve muy bien aquí en la foto, pero aquí a mano izquierda está esta parte que ustedes ven acá, yo la veo en mi foto, por lo menos se ve de color negro. Pero esta parte es de otro color, es más oscuro, color tierra, digamos. Esta parte
aparentemente es un material rocoso, como lo que vamos a ver a continuación. El material es de esta forma, aparentemente roca, es sólido. Si uno lleva un martillo, golpea y va a sonar como si estuviera golpeando en una superficie muy sólida, como roca. Pero en realidad este material se lo conoce como lutita. Lutita, para los que no han escuchado muy bien. Lutita, lutita. Este material lutita es aparentemente, como ustedes lo ven, es un material que parece roca, pero en contacto con el agua pierde sus propiedades, ¿ya? Y como este es un material de color negro, pero existen distintos tipos de lutita. Hay lutita bituminosa, roja, negra, gris, amarilla, marrón, verde, dependiendo su formación geológica, es el color de este material de lutita. Por ejemplo, si ha tenido algún contacto alguna vez esta formación con un ligante bituminoso, es decir, un derivado del petróleo o en esa zona, no sé, se explotó petróleo, estas rocas que se van a encontrar por ahí van a tener este color. Las lutitas de color verde son de formación orgánica. Las que tienen color rojo, las lutitas de color rojo, son que tienen algo de óxido de hierro, y así sucesivamente. Entonces, tiene siempre algún origen estas rocas, que aparentemente a primera vista parecen serlo así, pero si yo pongo en contacto, ya sea con agua, con ligantes bituminosos o con conglomerantes, va a tener un comportamiento diferente. Es por esta razón que nosotros no nos debemos confiar a primera vista qué materiales tenemos, o simplemente como les reitero, a simple vista, yo no puedo decir, esto es roca, qué bueno, me sirve y lo voy a utilizar, necesitaba roca. Los grandes volúmenes de materiales que necesitamos para construir la estructura del pavimento, por ese hecho es imprescindible realizar estudios de los materiales en laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos nosotros normalmente antes de proponerlo como un material que nos va a servir para la estructura del pavimento? Aparentemente para mí era una roca y era buenísimo, digamos, ¿no? Entonces, lo que yo debo hacer es hacer un muestreo y llevarlo a un laboratorio de suelos, hacer los ensayos y ver que si los resultados de estos ensayos cumplen con las exigencias o requerimientos de las especificaciones técnicas generales. ¿Ya? Entonces, lo que nosotros debemos hacer es los resultados de los ensayos obtenidos en laboratorio, verificar con las especificaciones técnicas generales. En las especificaciones técnicas generales dice, el material de capa base debe tener estas características. Si ustedes han hecho un ensayo de ese material de capa base, obviamente que el resultado debería cumplir. Si cumple, obviamente es apto para construir una determinada capa. Pero no es suficiente ese ensayo. Hay una infinidad de ensayos, los cuales vamos a ver más adelante. Pero lo importante hasta este momento es, si bien yo he identificado un material en un determinado lugar del proyecto, por simple vista yo no puedo recomendarlo. Sí o sí necesito hacer ensayos de laboratorio y los resultados comparados, debo compararlos con lo que pide mi especificación técnica. ¿De dónde puedo obtener estos materiales para construir pavimentos? Hay varias formas de obtenerlos. Según su procedencia, tenemos áridos naturales, tenemos áridos artificiales y marginales. Vamos a ver uno a uno ahora. Primero nos vamos a orientar a lo que son los áridos naturales. ¿Cuáles son esos áridos naturales? Los áridos naturales normalmente son aquellos que utilizamos en la construcción de carreteras, exclusivamente en la parte de pavimentos, que se extraen de yacimientos de origen fluvial, geológico o, en definitiva, de canteras, ¿no? Cuando estoy hablando de origen fluvial es que los voy a encontrar en los lechos de río,
Eol- Eólico es que de pronto en el tiempo se han ido formando estratos y han ido conformando materiales granulares que de pronto me puedan servir para la construcción de la estructura del pavimento. Y finalmente en canteras son formaciones rocosas que nos permiten explotarlo a través de explosivos, donde muchas veces tengo muy buenos materiales, pero también es costoso su explotación. Estos materiales naturales se los puedo utilizar tal como los extraemos, tal como se encuentran en la naturaleza. Es decir, yo puedo ir a un río, llevo mi volqueta y llevo un cargador frontal y nada más que hago es acopiar este material y cargarlo en la volqueta. Y lo puedo utilizar, no sé, en algún lugar donde de pronto me sirva, esté cumpliendo con las exigencias de las especificaciones técnicas. Pero si no me cumple el material o tengo otras exigencias, yo puedo procesarlos, estos materiales. Estos materiales naturales los puedo procesar. O sea, tengo dos alternativas como naturales. Uno es utilizarlos tal cual los extraigo y el otro es utilizarlos previo proceso. Y hay dos procesos que debo cumplir. Uno es la selección del material, es decir, yo voy a tener una planta donde voy a botar el material en el buzón y simplemente las cribas me van a sacar el sobretamaño y me voy a quedar con el material que realmente me sirve de acuerdo al uso granométrico que haya adoptado. O caso contrario, yo puedo utilizar este mismo material y lo puedo poner a los buzones y va a pasar por las plantas de trituración primaria, secundaria, ustedes ya conocen y hemos visto en la anterior clase, una primaria podría ser de mandíbula, la secundaria de cono o de impacto, ¿no? Entonces, está sufriendo el material un proceso, pero en este caso está sufriendo el material un proceso de trituración, ¿ya? Por otra parte, además de que este material está cumpliendo con estos requisitos, es importante descubrir la magnitud de este material, o sea, cuánto realmente tengo en este banco. Porque si de nada me sirve que yo identifique, no sé, 10 metros cúbicos, 10 metros cúbicos es prácticamente una volqueta, y que yo lo recomiende, no tiene sentido. Tiene que ser acorde a lo que nosotros estamos necesitando en toda la carretera. También es importante tomar en cuenta la distancia de acarreo o de transporte del material. Ustedes saben que sí se paga por distancias mayores a la del acarreo libre, que de acuerdo a las especificaciones técnicas del ABC son 300 metros. Entonces, todo lo que esté por encima de los 300 metros yo voy a pagar. Y si mi banco de materiales se encuentra, no sé, a 50 kilómetros, obviamente voy a pagar metro cúbico kilómetro, ¿no? Entonces, bien importante, además de que cumpla, ver la magnitud, la disposición de este material y ver a qué distancia se encuentra este material. Bueno, la ubicación ya les había mencionado, lo podemos encontrar así como lo ven en imagen, en los lechos de un río. No hay ningún inconveniente. En la siguiente riada, nuevamente el río va a estar estable, a no ser que de pronto yo esté desviando el curso del río, ¿no? Y genere problemas a algún poblado cercano. Pero sacando del mismo lecho no va a haber ningún inconveniente. Les había mencionado que también puedo sacar deformaciones eólicas, donde yo tengo estratos de materiales, donde se han ido apilando, digamos, en varios periodos estos materiales y hemos obtenido unos materiales granulares que nos pueda servir para la construcción de carreteras. La foto que ven a la derecha no es de lo que les he hablado, pero la que ven acá, es una formación rocosa, ¿no? Esta es una cantera donde yo tengo que explotar el material utilizando explosivos. Entonces, esos son los materiales naturales. Ya les había mencionado que los naturales son sometidos sí o sí, los puedo utilizar de dos maneras, ¿no? Extraídos tal cual se encontraban en el lugar, o los voy a procesar. Y cuando estoy hablando de procesar, me refiero a que los puedo clasificar nada más a los materiales en este tipo de plantas,
donde ustedes pueden ver aquí hay una zaranda enorme. Lo único que hace esta zaranda es sacar que pase el material del tamaño que yo quiero y los materiales con sobretamaño sean excluidos. O caso contrario, otra forma de procesar es someterlos a trituración, donde yo lo puedo pasar por una trituradora primaria y una trituradora secundaria, ¿no? Bueno, hablemos ahora respecto a la formación de estos áridos. El origen nos va a dar, digamos, las características de estos áridos. Por ejemplo, si estoy hablando de áridos calizos, dice que estos áridos pueden ser utilizados en la estructura del pavimento, excepto, dice, en la capa de rodura, por ser de roca muy pulimentable. Es decir, que este material con el tiempo se va desgastando y va perdiendo esa característica, este árido, de tal forma que en un determinado momento ya no va a tener la textura inicial. Ya no tiene problemas de adhesividad, se puede adherir, pero el problema mayor es el pulimento. Por ejemplo, aquí he dibujado aquí he tratado de simular, imagínense, esta es una capa de rodadura ampliada, ya una foto ampliada. Quizás nosotros no lo vemos, pero esa es la textura que normalmente nosotros encontramos cuando se ha terminado de construir un pavimento de concreto asfáltico. No lo apreciamos tal cual, pero sí así queda como lo están viendo. Pero si yo hubiera utilizado este árido que se adhiere bien al cemento asfáltico, pero el problema es que sobre esta superficie pasan los vehículos y se va gastando. Entonces se va puliendo esta parte del árido hasta llegar a una superficie lisa. Entonces habría perdido esa textura. Entonces un árido calizo, yo no podría recomendarlo para que sea utilizado en una capa de rodadura por este hecho, ¿no? Porque el árido se puede pulir hasta llegar a superficies muy lisas. Por otra parte, también tenemos los áridos silíceos. En este caso, dice, son muy buenos, o su esqueleto mineral favorece para las mezclas asfálticas, pero tiene una insuficiente, dice, adhesividad. O sea, no se adhieren con facilidad al cemento asfáltico. Nuevamente, viendo aquí, suponiendo que es un corte de una capa de rodadura, y en el tiempo ha sido utilizado esta carretera, han circulado por aquí vehículos. ¿Qué es lo que han hecho? Si he utilizado un árido de estas características, entonces no se adhiere con facilidad a la mezcla asfáltica. Lo que va a pasar con el tiempo que este árido se va a desprender y va a dejar huecos en la superficie del pavimento. Entonces, esa sería la desventaja de este tipo de árido, a pesar de que su esqueleto mineral es muy favorable para la resistencia de una mezcla asfáltica, ¿no? Para darle una buena estabilidad a esta mezcla asfáltica. Pero ahora ya no se puede descartar este tipo de áridos. Ya últimamente se han incorporado modificadores al cemento asfáltico y uno de los modificadores importantes es el aditivo de adherencia. Cuando yo tengo un árido de este tipo, yo utilizando este aditivo de adherencia, va a hacer de que todavía el árido se quede en el lugar y no se desprenda como se ve en la imagen. Finalmente tenemos los áridos ígneos o metamórficos. Son los más recomendados como árido grueso para las capas de concreto asfáltico o para tratamiento superficial. Garantizan, dice, una buena textura superficial por su resistencia al pulimento. Es decir, que si yo lo voy a construir ahí, este árido no se va a desprender. Estas características de resistencia que tiene al pulimento no va a ser de que se vaya desgastando y nos va a proporcionar una textura superficial como la que nosotros queremos. Bueno, hasta aquí alguna consulta mientras los habilito a los que... Ya les dije, voy a hacer unas pausas. Los áridos de los que nos ha mencionado, ¿son comúnmente usados en nuestro medio o no mucho?
Sí, los son silicios. utilizados. Perdón, no te he interrumpido. Termina de consultarme, por favor. Los silicios, sí, los silicios, los últimos que nos hablan. Lo que les dije, ¿no? Tiene la desventaja de que no se pueden adherir con facilidad al cemento asfáltico, pero últimamente ya se han incorporado aditivos de adherencia para que el árido se adhiera al cemento asfáltico y sea compatible y no se desprenda. Entonces, si yo voy a utilizar un aditivo, no va a pasar esto, ¿no? Que de pronto el árido se desprende y se sale. Utilizando aditivos de adherencia de origen silicio, voy a hacer de que el material todavía se quede fijo en la mezcla asfáltica. Pero te he contestado, pero si no he contestado, por favor, retrucame la pregunta. No dije sí, pero para aclarar un poco, y en tema de los aditivos, en tema de costos también dije, ¿cómo influye? Está bien, buena tu pregunta. ¿Qué pasa de pronto? Este material es muy bueno desde el punto de vista de resistencia, pero no se adhiere con facilidad. El caso, por ejemplo, del cuarzo. El cuarzo es un material muy resistente. Si uno hace un ensayo de Los Ángeles, nos va a dar unas resistencias hasta del 20, 15, no sé, pero no se adhiere con facilidad a la mezcla asfáltica. ¿Por qué? Porque este cuarzo tiene unas superficies muy lisas. Pero yo no podría descartar un banco si he encontrado ese tipo de árido que tiene buenas características y además está próximo a mi proyecto. Y preferiría ir a buscar a otro lugar. Si voy a buscar a otro lugar, de pronto puede ser muy caro por el transporte y podría ser mucho más económico utilizar este árido que ya sea silicio o cuarzo que no se adhiere, pero comprar un aditivo de adherencia que probablemente me cueste menos que transportar el material. Ahora no sé si está claro. Sí, gracias. Bueno, ahora vamos a hablar vamos a seguir hablando de la procedencia de estos áridos. Hablemos de los áridos artificiales. ¿A qué lo llamamos áridos artificiales? Son subproductos, dice, de procesos industriales. Es decir, son desechos, por ejemplo, de explotaciones mineras o desechos de acerías, ¿no? Es decir, que yo puedo tener la escoria de lo que se bota en la producción de acero que me puede servir para construir alguna de las capas. Por ejemplo, si ustedes están interesados en averiguar algo al respecto, han hecho una tesis acá en la UNSA donde se ha utilizado justo la escoria. Escoria es como que lo que se bota, eso se llama escoria, lo que ya no sirve, pero no era de acería, era de la planta de Vinto, de Oruro, y se ha hecho unas mezclas con los materiales del lugar. Es decir, en Oruro, a pesar de que estamos en el altiplano, toda esa región tiene mucho material de sedimento y tiene material fino, arenas, arcillas, y no podemos construir mucho terraplenes ni subbases utilizando ese tipo de material. Lo que se ha hecho en este caso, en esa tesis, ha sido utilizar la escoria de la planta de Vinto, de Oruro, para utilizarlo mezclando otros materiales y utilizarlos en la construcción de terraplenes. Lo mismo pasa con estos subproductos industriales que son desechos de las explotaciones mineras. En las minerías se va sacando el material, se extrae todo lo que se debe extraer y ese material que resulta como que de desecho también podría ser utilizado. Finalmente, también se puede utilizar materiales de demoliciones o previamente clasificados y triturados y clasificados, ¿no? Y como también utilizar el material reciclado de pavimentos antiguos. Cuando estamos hablando de desechos de procesos industriales, por ejemplo, aquí tenemos, esta es la mina en Yayagua,
Si se fijan, esta parte blanca no es un cerro de formación natural, son depósitos de todo lo que se ha extraído de la mina. Pero para nosotros, si nosotros sacamos este material y hacemos nuestros controles de calidad, estos materiales a nosotros nos sirven. Si bien para minería ya es un desecho, pero para nosotros sí lo podríamos utilizar. Por otra parte, en procesos industriales de acería o en este caso de la planta de fundición de Vinto, son procesos como los que ven acá. De pronto los lingotes, lo que sirve, sale en moldes, por ejemplo esta partecita amarilla, que no sé si a ver, tal vez lo pinte mejor. Esta partecita amarilla, donde estoy remarcando, es lo que sirve, ¿no? Pero lo que no me sirve, la escoria, es lo que sale acá. Y la escoria prácticamente cuando ya se enfría, son partículas como se ven ahí al lado, dependiendo del tamaño, el proceso de esta planta. Podríamos tener escorias muy grandes o escorias así como del tamaño de una arena, ¿no? Arena gruesa. Entonces, este sería otro proceso de un árido artificial de plantas de alto horno, en este caso, de procesos industriales en acería, o en nuestra planta de fundición de Vinto, ¿no? Como la que tenemos. No tenemos acería. Cuando estamos hablando de reciclado, nos referimos a este tipo de materiales, ¿no? Yo he tenido la oportunidad de hacer un curso en Dinamarca, y en ese curso hemos visto la necesidad que en ese país tienen de reutilizar los materiales. Por ejemplo, para que tengan una idea, de pronto yo estoy demoliendo mi casa, yo llamo a la empresa y esta empresa viene y lo que hace nada más es acopiar el material y se lo lleva a su planta. Ellos lo que hacen es triturar el material, el material disponible por tamaños, y estos lo venden a cualquiera que necesite. Y estos son los frasquitos donde había muestras, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí al centro es una muestra de un material triturado de concreto asfáltico, a la izquierda está de hormigón y a la derecha tenemos de ladrillo. Entonces, dependiendo del uso que le quiera dar o dónde lo quiera utilizar, voy a hacer uso de este material reciclado en la construcción de pavimentos, ¿no? Siempre y cuando no tenga la alternativa de poder explotar o de pronto el material está muy alejado de donde estoy trabajando. Otra forma también de utilizar este reciclado es en los pavimentos antiguos ingresa esta máquina, que es una máquina recicladora, donde acá en esta parte central tiene un rotor fresador que lo que hace nada más es mezclar lo que es la capa de rodadura y parte de la capa base. Entonces lo va mezclando y de esa mezcla me sale una nueva capa, pero en este caso yo la podría considerar como capa base, por ejemplo, para la nueva estructura del pavimento. Y sobre eso recién voy a colocar una capa de rodadura de mezcla asfáltica. Últimamente lo que nosotros estamos haciendo en nuestro medio es utilizar esta recicladora. ¿Por qué? Porque no sé si les he mencionado, pero a medida que nosotros vamos construyendo la carretera, por ejemplo, en el terraplén nosotros tenemos un requerimiento mínimo. A continuación, si voy a colocar una capa de su base, esta capa va a ser mejor que la del terraplén. Y si voy a colocar una capa base encima, los materiales de la capa base van a ser mejor que los de su base. Y finalmente, si voy a colocar una capa de rodadura sobre una capa base, obviamente que los materiales de la capa de rodadura, ya sea de hormigón o concreto asfáltico, son los de mejor calidad de toda la estructura del pavimento. Entonces, yo no puedo desechar ese material, y es por eso que ahora a la fecha, además que tenemos muchas restricciones de deshacernos de estos escombros por las leyes de medio ambiente, ahora en nuestro medio estamos utilizando bastante este equipo. Esto es una recicladora, la cual tiene un rotor al centro. Este es el eje de una rueda, aquí está la otra rueda, aquí atrás, no sé si lo logran ver, voy a marcarlo con una flechita. Fíjense el tamaño de la persona y de la rueda. Entonces, entre estas dos ruedas existe este rotor fresador
el que hace este trabajo. Fíjense, lo voy a... está muy colorido esto. Bueno, el rotor fresador, les voy a explicar. El sentido de trabajo de ese equipo es como indica aquí la flecha. Dirección de operación es hacia la derecha. Entonces, este era un pavimento que tenía un material granular, el que se ve aquí abajo. No sé si logran ver. Está escrito ahí, dice material granular. Aquí dice material granular. Entonces, y sobre ese material granular tenía una capa deteriorada de pavimento. Como ustedes lo pueden ver, está aquí totalmente agrietado. Entonces, yo no puedo botar ese material. Yo sí lo puedo utilizar para la estructura de mi pavimento, pero para ello yo tengo que utilizar este equipo, el rotor fresador, el cual va a hacer esta trituración de las dos capas, es decir, de la capa granular y de la capa de concreto asfáltico. Y me va a generar una nueva capa donde voy a tener la mezcla de estos dos. Y sobre esta capa recién voy a poder yo construir una capa le voy a pintar de otro color. Sobre esta capa recién voy a poner una nueva capa de concreto asfáltico. Entonces, la mezcla de esta capa de rodadura vieja y la capa anterior de capa base me va a dar un resultado de una nueva capa reciclada y encima voy a poner recién una capa de concreto asfáltico. A eso se denomina reciclado en nuestro medio. Finalmente tenemos los materiales marginales que por razones ambientales y económicas cada vez se impone más la necesidad de aprovechar este tipo de materiales, tratando siempre de aprovechar algunas particularidades buenas de estos materiales marginales. ¿Cuáles son los marginales? Son aquellos que no cumplen las especificaciones técnicas. Son aquellos que de pronto una especificación técnica dice que debería cumplir un cierto ensayo, luego hay que hacer un segundo ensayo y un tercer ensayo. De pronto, el primer ensayo no ha cumplido, pero sí ha cumplido los otros dos. Entonces, si ha cumplido los otros dos, no por el hecho de que no haya cumplido el primer ensayo, lo voy a descartar. A ese se llama un suelo marginal, aquel suelo que no ha cumplido al 100% la especificación técnica. Pero sí puedo aprovechar las mejores propiedades haciendo estabilización, que es ya la siguiente clase que vamos a ver con más detalle. Bueno, antes de que pasemos al tercer acápite, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna consulta? Inge, ¿me escucha? Sí, escucho. Sí. Una consulta sobre los áridos marginales. Si es que no cumplen algunas cosas de la especificación técnica e igual se los usan, o sea, ¿para qué hacer entonces los ensayos? No, si un poquito más puede explicar cómo hacen o deben cumplir algo más. Sí, eso es lo que vamos a entrar a ver ahora. Los áridos marginales, como les había dicho, no cumplen ciertas características que exige la especificación técnica, pero no por ello lo voy a descartar. Yo puedo sacar las mejores propiedades de estos áridos marginales y con alguna técnica de estabilización o de mejora de estos suelos, voy a hacer de que estos áridos marginales sí los pueda utilizar en alguna capa de la estructura del pavimento. Está bien, Inge, gracias. ¿Ya? Ahora veremos las propiedades de los áridos. ¿Qué es lo que nos pide la especificación que nosotros controlemos de estos áridos? Dice, debemos controlar lo siguiente. Primero hemos visto que el origen es bien importante, ¿no? Y este origen del árido, ya sea silicio, metamórfico y todos estos, me van a dar las propiedades físicas de este material. O sea, de nada me sirve de pronto que yo me vaya a sacar una muestra de esa roca que les he mostrado que se llama lutita, y de nada me sirve que yo lo agarre y diga, pucha, esta es la roca que yo necesito. Es muy sólida.
y no haya hecho ensayos, ¿no? Pero si yo ya sé que su formación es de lutita, obviamente que ya no lo voy a, ni siquiera lo voy a llevar a hacer un ensayo, ¿no? Puede que de pronto me cumpla de las 4 o 5 requerimientos de acuerdo a la especificación, me cumpla 1 y 4 no, ¿no? O sea, tampoco voy a perder el tiempo en eso, ¿no? Entonces, por eso es bien importante conocer el origen de la roca, en principio, para que pueda ya determinar previamente las propiedades físicas que me van a proporcionar estos materiales. Y dentro de las propiedades, la principal propiedad es esta, ¿no? Lo que debo hacer es muestrar el material y llevarme al laboratorio. Entonces, lo que voy a hacer en este material es voy a identificar cuánto de árido grueso tengo y cuánto de árido fino. Porque de pronto yo estoy buscando árido grueso para mi capa de rodadura, no sé, o capa base para triturar. Yo no puedo estar llevando material árido fino y tratar de sacar de ahí un árido grueso, ¿no? Que quizás al revés sí se pueda, ¿no? Tener un árido grueso mediante trituración, obviamente voy a obtener un árido fino. Eso sí se puede, pero al revés no. Por eso es bien importante previamente, antes de hacer cualquier ensayo, primero hacer la clasificación de tamaño de árido que tenemos a disposición. Entonces vamos a tener los porcentajes de áridos gruesos y porcentajes de áridos finos. El árido grueso normalmente lo llamamos grava también, y el árido fino lo llamamos también arena, ¿no? Dependiendo del tamaño. Pero el corte es en el tamiz número 4. Entonces, esto es bien importante que nosotros de entrada identifiquemos dependiendo del tipo de material que estemos buscando, ¿no? Yo no voy a sacar, reitero, yo no voy a sacar muestreando árido fino, yo no voy a pensar de que en algún momento voy a tener árido grueso de ese árido fino, ¿no? Al revés, sí. ¿Qué caracterización adicionales debemos hacer, además de la clasificación esta entre árido grueso y árido fino? La caracterización importante y la que además se repite en cada una de las capas de la estructura del pavimento es la caracterización del árido grueso, donde en principio me va a permitir identificar la forma del material, las caras fracturadas de este material. También es importante en la especificación en las que ustedes ya han impreso, es decir, de capa base, de subbase y de capa rodadura. En esas ustedes van a ver que cuando váyanse a la cápita de material, van a encontrar de cuánto está exigiendo para la capa base de desgaste y cuánto está exigiendo para la capa subbase y cuánto se exige para la capa de rodadura. Otra de las características exigidas al árido grueso es la adhesividad. Debemos hacer un control de adhesividad. Y finalmente también debemos hacer un control de pulimento. O sea, es decir, si yo estoy haciendo un control muy exigente, estas características del árido grueso están referidas a lo más exigente de toda la estructura del pavimento, que son los áridos de la capa de rodadura. Entonces, si de pronto no cumple con alguno para la capa rodadura, pero puede cumplir para la capa inferior, que es de menor calidad. O caso contrario, de la capa inferior todavía a la capa base, que también es de menor calidad. Entonces, por eso es que no se va a descartar por completo, ¿no? Si no servía para una determinada capa, puede que sirva para otra. Lo mismo con el árido fino, ¿no? Los interesa la limpieza, la plastón, no lo he puesto en la normalmente lo que se hace lo que hacen los ingenieros que están haciendo prospección de suelos, hacen lo siguiente: se trazan una planilla donde aquí tiene, por ejemplo, capa de rodadura, aquí está escrito capa de rodadura, aquí está capa base, y aquí tienen capa subbase, capa de mejoramiento y así sucesivamente. Por ejemplo, aquí me pide desgaste. Voy a hacer el ensayo de Los Ángeles, para el ensayo de desgaste.
pero no cumple para la capa de rodura, pero sí cumple para la capa base. ¿Será que me va a cumplir para la capa subbase? Pregunto, a ver si alguien me responde. Sí, 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 Es obvio, ¿no? Porque este es de mejor calidad que la subbase. De pronto yo pongo otro ensayo acá, no sé, ensayo X, y este me cumple aquí, para la capa rodura. Si me cumple para la capa rodura, obviamente me va a cumplir para este y me va a cumplir para este otro. Si hago otro ensayo acá, de pronto no me cumple para esto, tampoco me cumple para esto, pero sí me puede cumplir para esto. Entonces, eso es lo que normalmente hacen los ingenieros que están haciendo prospección de materiales, donde ellos tienen unas planillitas. En realidad no desgaste, me he olvidado, perdón, no pongan desgaste aquí, es el banco. El banco número 1 no cumple para capa rodura, pero sí cumple para capa base y capa subbase. El banco número 2, banco de materiales, me refiero, el banco número 2 cumple para capa rodura. Obviamente, si cumple para capa rodura, va a cumplir para las inferiores, que son de menor calidad. Y el banco número 3, solo me cumple para la capa subbase. No cumple para la capa base ni cumple para capa rodura. Entonces, esa es una planillita de aplicación de materiales de los bancos recomendados. Obviamente, estos check o estas anulaciones están hechas con base a las verificaciones que se han hecho tanto en el árido grueso como en el árido fino. ¿Ya? Hemos hablado todo el tiempo que las especificaciones debemos cumplir. ¿Qué son esas especificaciones? Nada más están extraídas de este documento, que traducido esta parte en inglés al castellano, dice especificaciones para construcción de carreteras y puentes en proyectos de carreteras federales de Estados Unidos. Este código, no sé en realidad qué representa FP, pero el 96 es el año de edición, ¿ya? Ha salido el 2003, el 2014, y lo que nosotros hemos hecho en nuestro medio no es pecado, hemos hecho simplemente una adecuación de este documento, una adecuación. Obviamente que la adecuación también se tiene que tener mucho cuidado en esta adecuación, porque, por ejemplo, los gringos no tienen suelos tropicales, nosotros sí tenemos. Entonces, nosotros debemos hacer una adecuación con los suelos tropicales que tenemos. Nosotros, como los brasileños, y no sé si algo de los colombianos y peruanos, tienen material laterítico. Somos los únicos 4 países que tenemos material laterítico, que también lo tienen en el África. En ningún otro continente tienen ese tipo de material. Entonces, nosotros también deberíamos hacer una adecuación, adaptando esas especificaciones, esas características, esos resultados, esos ensayos a nuestro medio. ¿Ya? Entonces, cuando hemos hecho la adecuación, ha surgido esta especificación, la cual ustedes ya la conocen, de la cual están sacando las especificaciones que les he pedido. ¿Y qué tiene aquí internamente? Es la receta de cada una de las actividades para construcción de carreteras. Pero si hablamos concretamente de un pavimento flexible, podemos entrarnos a la cápite donde dice capa base, que ustedes ya lo tienen a la mano. Si ustedes me siguen, esta actividad tiene estos acápites. Tiene una descripción, tiene qué materiales se requiere para esta capa base, qué materiales se está pidiendo, qué equipos vamos a utilizar para construir la capa base, cómo vamos a hacer la ejecución. Y aquí hay lo más interesante, que es el tema que estamos tocando hoy, que son los controles de calidad. Hay controles de calidad a los materiales que nos está pidiendo acá, estos materiales que aquí ya nos han dicho previamente, qué materiales debemos utilizar, están aquí descritos en este capítulo, en la capítulo 2, pero donde dice control de calidad, están
los ensayos que requiero realizar para ver efectivamente si los materiales están cumpliendo con las especificaciones técnicas. Después hay controles de ejecución, una vez que haya hecho la compactación, el extendido, la humectación, la compactación de esta capa. Supongamos que yo ya he terminado, le llamo al supervisor, le digo, por favor, verifícamelo mi ejecución. Tiene este grado de compactación. Entonces ellos tienen que hacer unos ensayos de control de calidad de la ejecución. Y eso está descrito en esta capita de controles. También tenemos el control geométrico, que simplemente es un control con una brigada topográfica, el cual que me va a garantizar de que la capa la esté construyendo con el espesor del diseño, con el espesor que estaba previsto en el diseño, que esté cumpliendo con los bombeos o las pendientes transversales y que a lo largo mantenga, digamos, unas ciertas características en cuanto a pendiente longitudinal y desarrollo de la carretera. Finalmente, en esta especificación van a encontrar cómo se mide esto. O sea, esta capa base lo puedo medir ¿cómo? En metro cúbico banco, metro cúbico suelto o compactado. Obviamente que aquí lo vamos a medir con metro cúbico compactado, ¿no es cierto? Esa es la unidad de medición y la forma de pago. ¿Cómo le voy a pagar? Le voy a pagar por metro compactado, por metro suelto, por metro banco. Entonces, todo eso lo encontramos en las especificaciones. La tarea que les estoy dando para la siguiente clase lo van a extraer de acá. Se van a ir a los materiales y van a ver la parte de control de calidad, pero no de ejecución, van a ir de los materiales. Ahí ustedes van a encontrar todos los ensayos que se debe realizar para este control de calidad de estos materiales, en este caso para capa base, ¿no? Y ustedes van a sacar especificaciones para capa subbase y para capa herradura, que es lo que les estoy pidiendo en la práctica siguiente. ¿Alguna duda hasta acá? Dije que siempre voy a hacer una pausa para que... Perdón, en cuanto a la práctica, ¿puede ser las imágenes o hay que transcribir algo así? No. Lo que ustedes tienen que poner está ahí bien claro, especificado. Tienen que poner el ensayo que se requiere para cierta capa, a qué código de la AASHTO o SM corresponde y cuál es la exigencia. Ahí, por ejemplo, dice el ensayo de Los Ángeles, no deberá ser menor a 40, dice. Entonces, la exigencia es no menor a 40. En otros lugares dice, el tal característica debe estar entre este rango, entre 12 a 15 milímetros, digamos. ¿Ya? O en otro ensayo dice, el árido más grande que se va a utilizar es de 25 milímetros, digamos, mayor a 25 milímetros. Entonces, eso tienen que poner ustedes. Es decir, el ensayo, a qué código corresponde de la AASHTO o STM, y cuál es el rango, cuál es la exigencia que se está pidiendo en el material. Bueno, hablemos con detalle sobre la caracterización del árido grueso. Habíamos dicho que en el árido grueso lo que nosotros vemos es las formas. Las formas, es simple de apreciar esto. O tenemos materiales de canto rodado o tenemos materiales con caras fracturadas, ¿no? Esas son las formas. Con caras fracturadas o de canto rodado. Cuando estamos hablando de caracterización de árido grueso. Según su forma, dice, las partículas pueden clasificarse, ya estoy reiterando, de canto rodado o caras fracturadas según su forma. Pero también podemos caracterizarlas por una vez que el material ha sido acopiado o ha sido triturado, o puedo tener estas formas de laja o formas de aguja. Me imagino que ustedes ya han hecho el ensayo de estos índices. Las lajas para las lajas, perdón, se utiliza estos calibres. Son unas planchas
flechas por donde debe pasar el material, o este calibre negro que estamos viendo acá. Pero para las agujas nosotros utilizamos otro calibre. Para las agujas utilizamos este calibre o este otro, ¿no? Entonces, si ustedes van a ver en las especificaciones técnicas, dice, para capa base se acepta un índice de agujas de 5, digamos. No debería ser mayor a 5. Eso es lo que ustedes van a hacer en la práctica, que ustedes van a desarrollarla. Quiero los rangos, todos los ensayos, tanto para árido grueso como para árido fino. ¿Y a qué ensayo corresponde, no? O sea, dice, para ensayo de agujas corresponde al ASTO T44, no sé. Ustedes van a ver, todo eso lo van a extraer de las especificaciones técnicas. Bueno, cuando yo estoy hablando de desgaste, me refiero al ensayo de Los Ángeles, el cual me da la resistencia mecánica del esqueleto mineral. Y cada una de las capas de la estructura del pavimento, en cada una de las especificaciones van a encontrar un valor. Para capa base no debería ser mayor que este valor. O para capa subbase no debería ser mayor o menor que este otro valor. ¿Ya? Entonces, esas son las caracterizaciones en árido grueso. Otra caracterización, pero esto se utiliza más para lo que es el tratamiento superficial, es la adhesividad del árido. ¿Cómo hago este ensayo? Se utiliza la placa de Bialit, se llama. No sé si logran ver, pero lo voy a señalar acá con rojo o con amarillo. Aquí hay una placa. Esta plaquita son varias. Fíjense, aquí hay varias placas. Una se utiliza y se coloca aquí en este molde. ¿Ya? En este molde que ustedes están viendo acá. Entonces se coloca esta plaquita previamente en este molde, se hace un riego del ligante bituminoso que voy a utilizar y posteriormente se acomodan las piedritas que voy a ensayar si tiene adhesividad o no con ese ligante. Entonces, una vez que he colocado las piedras sobre la superficie, ya previamente con el riego del ligante que voy a utilizar, con este rodillo hago la compactación a esta placa y esta placa la voy a ensayar pero volteando, es decir, las piedras estaban en la parte superior, pero cuando haga el ensayo la voy a poner en la parte inferior. La base la vamos a tener vista como la que vemos actualmente aquí en la foto. No sé si logran ver, pero aquí hay una esfera. Aquí hay una esfera. O ya lo estoy rayando demasiado. Pero aquí hay una esfera. Aquí hay una esfera que se coloca en este tope. Y lo único que se hace es soltar la esfera para que caiga acá en la mitad de la placa y nosotros vamos a ver el desprendimiento del árido. Y por porcentajes en peso, vamos a ver cuánto de adherencia tiene ese árido con respecto al ligante que hemos utilizado. Es así como se hace este ensayo. Por otra parte, tenemos otro ensayo de pulimento. Este ya es más complejo. Debemos preparar estos son los moldecitos. No sé si logran ver aquí unos moldes. Lo estoy pintando de amarillo. Estos moldes nos permiten, primero yo debo acomodar en estos moldes los áridos como ven aquí. Fíjense, aquí está el árido que ha sido acomodado en este molde. Una vez que se ha acomodado el árido, se pone una especie de mortero, aquí abajo está el mortero, se cubre ese árido y cuando saco del molde voy a tener esta formación como la ven aquí. No sé si ven aquí la formación. Y esto lo voy montando, lo voy armando aquí alrededor de este equipo. Las plaquitas las voy acomodando así una a una, todas amarradas acá las plaquitas, ya están fijas. Entonces yo tengo aquí unas ruedas estandarizadas que van a estar acá. Esta rueda ingresa aquí, esta rueda ingresa acá, y este simplemente es un contrapeso, por si acaso.
que va a hacer de que la carga vaya hacia abajo y esta rueda se presione a estas partículas de los áridos o agregados que quiero verificar el pulimento. Entonces aquí hay en esta partecita de acá se coloca arena, no sé si me están atendiendo, en esta parte se coloca arena de tal forma que va cayendo la arena y aquí va girando esto en condiciones de humedad. Arena más agua, una goma que simula a la llanta de los vehículos, va a hacer de que esto me vaya desgastando. Si este es un buen material, se va a mantener las formas tal como lo hemos puesto. Pero si no es un buen material, esto va a estar liso al final del ensayo. Va a haber una superficie muy lisa. Entonces, de esa forma se hace un ensayo de pulimento en laboratorio, que es una de las características que se nos exige del árido si nosotros queremos utilizarlo en la capa de rodadura. Esto es más o menos lo que yo quiero que hagan en el ejercicio que les estoy pidiendo. Por ejemplo, yo voy a poner aquí que esta es para mi capa de rodadura, le voy a poner aquí. Estas son las exigencias para mi capa de rodadura. ¿Ya? Entonces, ¿qué me pide la especificación? Me pide que haga abrasión, dice, con el ensayo de Los Ángeles. Aquí está. ¿A qué ensayo corresponde? Del ASTO es el T96 y del ACTM es este acá. Este es un texto que lo he extraído de la especificación peruana, que en nuestro caso creo que dice ABC, número tantos. Es simplemente un código nuestro, ¿no? Pero que en definitiva corresponde ya sea a la STM o a la ASTO. Pero ¿qué dice aquí? Digamos, si fuera una capa, esta caracterización para la capa del árido grueso, para la capa de rodadura, dice que debería ser mayor a máximo 40. No puede ser más que esto. ¿Ya? Y en algunos casos dicen mínimo, si ustedes fijan acá. Entonces, quiero que ustedes me pongan esos datos obtenidos de las especificaciones, tal cual como está esta planillita. Obviamente que ustedes van a diferenciar, ustedes ya van a armar mejor sus planillas, lo van a hacer para capa de rodadura, lo van a hacer para capa base, para capa subbase e inclusive para las capas de la estructura del terraplén. Entonces, aquí están todos los ensayos que por lo menos esta normativa peruana me pide, ¿no? Partículas con caras fracturadas, dice. ¿Cuánto dice? Mínimo debe ser 80%. Partículas con dos caras fracturadas. ¿Qué dice aquí? Mínimo 40%. Abrasión de Los Ángeles, 40. Partículas chatas o alargadas. Acá dice que máximo 15. Pérdida por sulfatos, pérdida por el sulfato de magnesio o sales solubles, aquí están los datos. 12 y 18. Entonces ustedes van a elaborar algo parecido para que presenten en la fecha que ya está especificada un cuadrito como este, que es un ejemplo. Yo lo he puesto como si este fuera la caracterización del árido grueso para la capa de rodadura, ¿no? Es así como quiero que lo hagan, pero con base a nuestras especificaciones. Yo a propósito lo puse, esta especificación es peruana para que ustedes trabajen sobre la que nosotros tenemos. ¿Qué hacemos sobre la caracterización del árido fino? Hacemos la limpieza, lo que nos interesa es la limpieza, y eso lo vamos a hacer con el ensayo de equivalente de arena, ¿ya? No deberá estar, dice, contaminados de material orgánico, pero tampoco por polvo o partículas de arcilla. Algunas especificaciones nos piden una cierta cantidad, un cierto valor para equivalencia de arena, dependiendo el uso que le esté dando. Lo voy a utilizar en capa de rodadura, lo voy a utilizar en capa base, lo voy a utilizar en capa subbase. Todo dependiendo, voy a tener un valor de equivalencia de arena, dependiendo la capa o la aplicación que le esté dando, ¿ya? Finalmente tenemos la caracterización del árido fino, que esto más nos sirve para verificar la adhesividad de lo que es el árido fino con algún ligante bituminoso, en cualquiera de sus condiciones. Puede ser como cemento asfáltico,
como lechada asfáltica, como asfalto diluido, como, no sé, cualquiera de esos que quiera utilizar, la adherencia. Entonces, lo que hago es agarrar el árido fino, lo pongo en una vasija como la que ven aquí, si me están siguiendo, lo mezclo con el ligante bituminoso, me voy a generar unas bolitas como la que están viendo ahí, y las voy a disolver en una solución de carbonato sódico. Una vez que esté esa esfera sumergida en carbonato sódico, lo voy a calentar, o sea, como en baño María, pero en este caso lo voy a poner estas probetas apoyadas sobre arena. Las caliento y ahí voy a ver si se desprende o no el ligante bituminoso de este árido fino. En eso consiste este ensayo del procedimiento de Rieder-Weber. Entonces, si yo quisiera hacer una caracterización de este ensayo, obviamente estamos hablando de árido fino, ¿no? Podría ser para la capa de rodadura también, digamos. Y de hecho sí o sí tiene que ser de rodadura, porque estoy haciendo una compatibilidad de asfalto, de ligante bituminoso con árido fino, ¿no? Entonces el índice plástico corresponde al ensayo tantos. ¿Y cuánto me está pidiendo? Me pide máximo 4. Equivalente de arena, 35. Su código, ponen ahí. Sales solubles, pérdida por sales, índice de durabilidad y todos estos. Y ustedes van poniendo los requisitos que tenemos, que tiene nuestra especificación. Esa es la práctica que les estoy pidiendo para que hagan ustedes y que me gustaría que ustedes lo trabajen. No es gran cosa. Váyanse a la parte de materiales nada más de la especificación. A ver si a la parte de materiales. A la parte de materiales donde ustedes van a encontrar todos los ensayos que se requieren. Y ustedes simplemente lo van a hacer así, una planillita que de pronto, si ustedes la cuidan con cariño, lo que van a hacer, cuando ustedes estén trabajando, probablemente la vuelvan a utilizar o tengan a la mano para que se familiaricen con los datos, con estos requerimientos mínimos y lo tengan así como la tabla del 1, digamos, ¿no? ¿Alguna consulta hasta acá? Mientras... Pues, ya hemos hablado sobre árido grueso y árido fino, pero de manera particular como árido, pero también nos interesa demasiado características fundamentales del esqueleto mineral formado por las partículas como un conjunto. Es decir, nos interesa la granulometría de los áridos. Es bien importante, no porque yo simplemente esté haciendo un análisis al árido grueso, ya es suficiente. También tengo que analizarlo de una manera conjunta, ¿no? Entonces, la granulometría va a ser importante porque en varias capas ya sea capa subbase, capa base, inclusive la capa rodadura, nos exigen ciertos usos granulométricos. Entonces, eso también debería cumplir cuando yo estoy haciendo una verificación de estos materiales. Entonces, voy a tener granulometrías continuas, voy a tener granulometrías discontinuas, granulometrías uniformes también, dependiendo qué uso le esté dando o dónde lo voy a aplicar este árido. El tamaño también es importante porque el árido está limitado por el espesor de la capa. Entonces, yo debo conocer qué capa voy a construir, qué espesor tiene, y en función de ello voy a limitar este árido, el tamaño máximo del árido. Por otra parte, también en la parte de los áridos nos interesa el rozamiento interno y la cohesión. El rozamiento interno obviamente lo voy a obtener con materiales, con áridos triturados, con caras fracturadas, ¿no? Yo no voy a tener un buen rozamiento interno si voy a utilizar un árido de canto rodado. Ahora, tampoco voy a tener una buena cohesión si no estoy utilizando materiales finos, ¿no? Bueno, finalmente, para terminar la clase, no es un árido, pero es un subproducto que se utiliza de todos estos procesos de trituración, de selección. En todos estos procesos vamos a obtener, inclusive hasta en el proceso de preparación de la mezcla asfáltica,
Cuando nosotros vayamos a hacer una visita a una planta de mezcla asfáltica, si vamos a tener la oportunidad, vamos a ver de que hay un colector de polvo en el momento de que se hace la preparación de una mezcla asfáltica. Y ese polvo que se recolecta, ese polvo no se vierte, digamos, al medio ambiente. Ese polvo se colecta. Ese polvo se denomina filler. Se escribe filler, pero se denomina filler. Es la fracción mineral que pasa el tamiz 200. Puede ser, dice, procedente de material triturado, de áridos calizos. En caso de que esté contaminado este material colectado por arcilla, lo que yo puedo hacer es utilizar cemento Portland o puedo utilizar cenizas volantes. Ojo, esto solo se utiliza, este filler se utiliza en la capa de rodadura, ¿ya? Ahora ustedes en la especificación técnica van a ver tal vez control de calidad del filler, alguna cosa así, y ahí van a ver algunos requerimientos. Y el principal va a decir que pase el tamiz 200, ¿no? En caso de que este material esté contaminado, obviamente no lo vamos a utilizar, lo vamos a descartar, pero podemos utilizar en su lugar para las mezclas asfálticas cemento Portland o cenizas volantes. Cenizas volantes son las de procesos industriales de acería, ¿no? Se emplea, ya les había mencionado, en mezclas asfálticas, ¿no? Bueno, esto es lo que tenía para hoy. Hemos cumplido con el horario. No sé si alguien tiene alguna consulta. Me preguntan cómo se debe presentar la práctica. Richard Cruz se quiere unir, dice. Bueno, lo vamos a aceptar esta vez. ¿Cómo se debe presentar en la práctica? Tal cual lo han presentado la anterior, ¿no? Todo eso lo van a presentar en el Classroom, ¿no? Ustedes ya saben cómo deben cargar y eso es suficiente, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Dime, Richard. Estos ensayos son para áridos naturales y los áridos artificiales y demás, ¿tienen ensayos? Los áridos artificiales, es decir, aquellos que son productos de desechos, obviamente que algunos sí se puede hacer. Los de reciclado, esos hay que hacerlos de manera conjunta, ¿no? Con los áridos que se han ido mezclando ahí. Sí se hacen ensayos, se verifican algunas otras propiedades ya, probablemente ya no las propiedades físicas, pero sí las propiedades mecánicas. Eso sí se hace, ¿no? Las propiedades físicas probablemente ya habrían sido cumplidas, ¿no? Para que tengas una idea, si yo voy a utilizar un árido de reciclado, obviamente si ya estaba construida la capa de rodadura, claro que sí ha cumplido la especificación como capa de rodadura, ¿no? O sea, ya no sería, digamos, recomendable utilizar esa partícula para hacer un ensayo especial, digamos, ¿no? Pero sí, como un todo, sí se puede hacer, por ejemplo, verificar granometrías y verificar las propiedades mecánicas, ya no las físicas, ¿no? ¿Otra consulta? Ingeniero, y de los áridos marginales, Pablo, ¿tiene algún requerimiento mínimo? Perdón, no te escuché, me han interrumpido acá. De los áridos marginales, ¿tienen algún requerimiento mínimo? No, los áridos marginales son aquellos que cumplen parcialmente. Por ejemplo, como hemos visto ahí en la última lista, ¿se acuerdan? He puesto como ejemplo caracterización de árido grueso. Vamos a suponer de que esto es para árido, para capa de rodadura, dijimos, ¿no? Y había 6 exigencias. Entonces, ya se constituye un árido marginal desde el punto de vista de que de pronto para capa de rodadura no ha cumplido 2 características de las 6.
Pero al no cumplir las dos, eso no quiere decir que yo lo voy a descartar, lo puedo utilizar en una capa inferior donde probablemente no me exija, ¿no? Por ejemplo, adhesividad. ¿Será importante la adhesividad para una capa base o para una capa subbase? Esa es la pregunta, ¿no? O sea, solamente si estoy siendo muy exigente en la parte superior, no ha cumplido una característica, obviamente que al no cumplir, no lo voy a utilizar como tal en esa capa, pero sí lo voy a utilizar en las capas inferiores. Me preguntan si ese documento deben hacerlo en Word. Yo prefiero que lo hagan en una planilla Excel. De hecho, creo que he dejado una muestra ahí para que ustedes vean cómo lo hacen. De hecho, ni siquiera esa muestra les sirve lo que les acabo de mostrar, ¿no? Lo voy a compartir ahora para que ustedes lo vean. Algo parecido a esto deberían hacer, ¿no? El ejercicio. No sé si lo están viendo, ¿me avisan? No hice. Entonces, lo que quiero es de que hagan eso, ¿no? O sea, ustedes ven con qué capa están trabajando. Entonces, ya les había citado ese ejemplo, que esta va a ser, supongamos, una capa de rodadura, y estos son los ensayos que pide la especificación. Estos son sus códigos, dependiendo si está con ASTM o ASHTO, y estos son los requerimientos que se tienen, ¿no? Ahora, ¿cuándo se constituye un marginal? Por ejemplo, yo estoy haciendo como si esto fuera una capa de rodadura. ¿Dónde está? A ver si tengo adhesividad. Aquí no tengo adhesividad, ¿no? Horchata, sales solubles. No tengo adhesividad. Entonces, probablemente esto no sea de capa de rodadura. Probablemente esto sea simplemente de una capa de capa base, digamos, ¿no? Porque no hay adhesividad. Pero si yo me voy a hacer mucho más. Las capas superiores siempre son las más exigentes en cuanto a a los requerimientos de calidad del material granular, o sea, en este caso el árido grueso. Si cumple arriba, obviamente va a cumplir para abajo, ¿no? Si no cumple uno o dos ensayos en la parte superior, entonces ya es un suelo marginal para la capa rodadura, pero ya no se constituye en suelo marginal para la capa base. De pronto, ya haciendo un control de calidad de la capa base, no cumple un ensayo, bueno, no cumple ahí, pero va a cumplir para la capa subbase, va a cumplir para la capa inferior. Es así como se tienen estos tipos de materiales, ¿no? Siempre los que están en la parte superior son los de mejor calidad. Algunos todavía. Ya, a ver, Luis Centellas, te escucho. No, le dije, hijo, que creo que no hay ninguna consulta.